que nos hablara algo sobre los problemas, cómo se forman los problemas y cómo se destruyen, qué posición psicológica deben adoptar los gnósticos frente a ellos. Con el mayor gusto daremos respuesta a tu pregunta, mi estimable Fernando Villauribe. Obviamente, el problema en sí mismo no es más que una forma mental, con dos polos, positivo y negativo. Tal forma existe porque la mente la sostiene, deja de existir cuando la mente deja de sostenerla. Nosotros no debemos tratar de resolver problemas, necesitamos disolverlos. Un problema se disuelve cuando se olvida. El hecho es el hecho, el problema es algo diferente. No hay que confundir al hecho con el problema. Desafortunadamente las gentes, debido al temor, que es el peor enemigo de la humanidad, no abandonan el problema. Si las gentes no tuvieran temor, dejarían de sostener con la mente el problema, lo olvidarían. Obviamente la sucesión de efectos y causas mecánicas continuarían y algún desenlace tendría, pero el problema dejaría de existir. Que se necesita cierto valor, es verdad, pero ¿de qué sirve un problema? Si nosotros analizamos bien todo el proceso de surgimiento de los problemas, veremos lo siguiente. La causa causal de tal o cual problema existe en la identificación. Cuando uno se identifica con esto o aquello, con tal o cual evento, con tal o cual suceso o acontecimiento, entonces viene el problema. Lo curioso es ese batallar de antítesis del problema. Obviamente el resultado es la preocupación. Si nosotros analizamos la preocupación en sí misma, veremos que es eminentemente destructiva. El centro emocional alterado pone a trabajar en forma desordenada al centro intelectual y también excita en forma inarmónica las actividades del centro motor. Si observamos a una persona preocupada, veremos en su entrecejo, en un vaso, en el movimiento de sus manos, etc. La misma actividad del centro motor. Obviamente este marcha en forma desordenada. Y en la mente no hay duda de que hay un batallar de antítesis espantoso. Podría decirse de una preocupación ocasionada por un problema, que es un verdadero caos dentro de nosotros mismos. No tiene orden, no lleva una dirección definida. Tres centros, pues, están activos durante la preocupación: el emocional, el intelectual y el motor. Y esto es gravísimo. Indiscutiblemente,
el desgaste psíquico y fisiológico ocasionado por la preocupación suele ser espantoso. Las graves preocupaciones traen úlceras al estómago, daños al cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Personas demasiado preocupadas, por lo común, tienen pésima digestión. Se altera el funcionalismo digestivo. La preocupación arruina todo el fondo vital del organismo. Y en general, todo el organismo humano. Interesante es aprender a eliminar las preocupaciones. Cuando uno logra someter a ese par de elefantes que tenemos en nuestro organismo, que son el centro intelectual y el centro motor, obviamente la batalla está ganada, porque este par de elefantes pueden someter al centro emocional, en cuyo caso la preocupación cesa. Sucede que cuando estamos muy preocupados, obviamente nos hemos olvidado de sí mismos, de nuestro propio ser interno. Durante la preocupación uno se encuentra identificado con el problema. No tiene uno tiempo para pensar en otra cosa que no sea en el problema. Que ahí viene esa horrible preocupación. Quien quiera, pues, eliminar la preocupación debe, ante todo, entrar en ese estado psicológico que se llama la íntima recordación de sí mismo. Cuando uno se recuerda a sí mismo profundamente, entonces todo cambia. Cesa la corriente desordenada de los pensamientos y de los deseos y la emoción. Eso es obvio. Pero ante todo, muchos hermanos gnósticos que escuchan este cassette quisieran así como una técnica para acabar con alguna violenta preocupación. Y nosotros, con el mayor gusto, se la vamos a proporcionar en este cassette. Decía que sometiendo a ese par de elefantes, que son los centros intelectual y motor, podemos, por medio de ellos, controlar al centro emocional. Claro, se necesita una técnica, repito, y con el mayor gusto la vamos a dar. Para normalizar al centro motor, conviene relajar completamente el cuerpo. Empezar por relajar los nervios del cerebro, los músculos de la cara, todas esas comisuras de los labios, el cuello, los brazos, las manos, el tronco, el estómago, las piernas, los pies. Y respirar honda y profundamente. La sadhana aconsejable o la postura aconsejable para esta relajación: acostarse en su lecho o sentarse incómodo,
así relajados y respirando en forma rítmica y profunda. Queda controlado el centro motor. En cuanto al centro intelectual propiamente dicho, tenemos que no hacerle caso al proceso, ese raciocinio gigantísimo. Si nosotros nos acordamos de nuestro propio ser interno, nos concentramos en nuestro Dios interno, obviamente nos olvidamos de todos esos procesos intelectuales, claramente en suspenso. Ya sometidos a este par de elefantes que son centro motor y centro intelectual. Entonces, mediante los mismos, podemos someter al centro emocional. Es claro, una mente serena, tranquila, y un cuerpo relajado. De hecho, son decisivos para que influyan en el centro emocional. Este deja sus movimientos desordenados. Es decir, se aquietan las emociones, quedan en suspenso y la preocupación pasa. Pensemos en lo que es un centro intelectual quieto y en silencio, en lo que es un centro emocional quieto y en silencio, y lo que es un cuerpo físico completamente relajado. En estas circunstancias la preocupación ha dejado de existir. En estas circunstancias el problema ha sido olvidado. Problema olvidado es problema disuelto. Más viene la paz. Después de esta práctica, somos distintos. Si miramos el evento aquel que proporcionó la preocupación, que dio origen al problema, ya no lo vemos como lo estábamos viendo antes de la práctica. Lo podemos observar en forma distinta, diferente. Ha dejado de existir el problema, se ha acabado la preocupación. Lo que pueda sobrevenir después ya no nos importa. El miedo ha quedado también cancelado. Así pues, esto es lo que conviene saber en relación con los problemas y las preocupaciones. Hasta aquí mi respuesta. Quisiera preguntarle ahora cuáles son los 3 pasos de los cuales usted ha hablado para la destrucción de los egos, y también que nos aclare algo sobre cómo se disfrazan los egos para que sean más difícilmente identificables y por lo tanto más difíciles de destruir. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a nuestro hermano Villa sobre este asunto de los yoes. Ciertamente necesitamos auto-observarnos para conocernos. En principio, nuestros estudiantes gnósticos no saben ciertamente qué es lo que deben observar. Cuando se comienza la autoobservación, todo resulta caótico. No se tiene todavía la práctica. Aparece nuestra psiquis confusa. Conforme nosotros vamos
desarrollando el sentido de la autoobservación a través del mismo ejercitamiento práctico. Comenzamos también a percibir vagamente algo de nosotros mismos que antes no conocíamos. Posiblemente descubramos que tenemos un defecto que antes nunca sospechábamos. Tal vez una mala voluntad hacia algo, posiblemente un deseo inferior o una emoción negativa o cualquier otro defecto psicológico. Cuando uno realmente ya ha descubierto, aunque vagamente, algo de lo cual antes no se había dado cuenta, entonces incuestionablemente se encuentra ya pues algo sobre qué trabajar. Y surge en nuestro interior el propósito de trabajar. ¿Cómo podría surgir tal propósito si no hubiese algo sobre qué trabajar? Solo sabiendo sobre qué debemos trabajar pueden hacer en nosotros el incentivo, es decir, el propósito de trabajar. Lo curioso es que viendo al ver ese algo, al descubrir ese defecto, a comprender también que mucho tiempo fue uno esclavo de eso, de tal o cual error. El trabajo subsiguiente consistirá en separar ese error de nuestra propia psiquis. Siempre estuvimos bajo ese error. Ahora separarlo es lo fundamental. Esto de separarlo implica un gran esfuerzo y posiblemente hasta un tremendo superesfuerzo. Cuando uno avanza en el trabajo, puede desintegrar ese error hasta volverlo pauta. Es claro que se necesitará pues de una fuerza superior a la mente capaz de desintegrar el error que hemos descubierto. Existe tal fuerza, es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la Kundalini, ese fuego serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la Zeta y que citan tantos sabios orientales, tal fuego superastral, un fuego solar, convenientemente dirigido contra el yo psicológico que personifica el error descubierto por nosotros en nuestro interior. Viene naturalmente a desintegrarlo, a pulverizarlo, para liberar esencia. Ahora bien, en la cuestión esta del autodescubrimiento, necesitamos ser didácticos, necesitamos observar cuidadosamente el comportamiento del error, o mejor dijéramos del yo psicológico que personifica el defecto. En cada uno de esos tres centros llamados intelectual, emocional y motor, cualquier defecto está personificado por algún yo psicológico. Una es la forma como se expresa en el centro intelectivo, otra el modo como se comporta en el centro emocional situado en el corazón,
y otra la manera como se comporta en los centros motor, instintivo y sexual. Esas tres formas de comportamiento, digo yo, bien vale la pena que las observemos cuidadosamente, porque observándolas podremos descubrir mejor ese defecto que queremos eliminar, ese yo que queremos erradicar de nuestra naturaleza psíquica. Así pues, cuando se me pregunta sobre los tres pasos que hay que dar, me refiero exclusivamente a la observación minuciosa de tal o cual yo psicológico, en los tres centros: intelectual, emocional y motor, instintivo, sexual. Vean ustedes que los centros motor, instintivo y sexual los resumo como si fuese, porque son tres centros inferiores que se coordinan para formar, dijéramos, en uno una especie de personalidad. Yo veo que en cada persona hay tres personalidades muy marcadas: la intelectual, la emocional y la instintiva motor sexual. Son tres personalidades que no se entienden, que nunca se han entendido. Estudiar cómo se comporta el yo en lo intelectual es básico. Cómo se comporta en lo emocional es fundamental. Y cómo se comporta en esos centros motor, instintivo y sexual es extraordinario. Al autoobservarnos, lo hacemos con el evidente anhelo de autodescubrir, de autoconocernos. Uno podría tener verdaderamente el propósito de trabajar sobre sí mismo si no se autoconoce, si no se autodescubre. Hay que saber que no nos conocemos a sí mismos, porque una cosa son las ideas o conceptos que uno tenga sobre uno mismo, y otra cosa es lo que es uno mismo. Estoy seguro que los que están escuchando este cassette no se conocen. Tienen sobre sí mismos ideas equivocadas. Si ellos se autoobservaran, descubrirían dentro de sí mismos elementos psicológicos insospechados. Es pues importante la autoexploración a través de la autoobservación. Naturalmente que se necesita el propósito de trabajar sobre uno mismo. Si se quiere un cambio radical, interior, profundo. Mas tal propósito no podría surgir por nada. Incuestionablemente ese propósito del trabajo solo podría originarse de la autoobservación, que nos da a su vez el autoconocimiento. Cuando uno descubre mediante la autoobservación la existencia de tal o cual elemento indeseable, siente en sí mismo la necesidad de un propósito. Claro está que sí. Surge en uno el propósito de erradicar ese elemento de su naturaleza. Y si persevera en el propósito, pues al fin triunfa.
es necesario que los que escuchan este cassette se propongan de verdad trabajar de acuerdo con las indicaciones que aquí damos. Hay, naturalmente, varias clases de propósitos en la vida. Alguien puede tener el propósito de hacer una profesión, titularse para vivir una vida en buenas condiciones económicas. Otro puede tener un propósito incipiente, cuál es el de conservar su posición, su capital, etcétera, etcétera. Como se ha dicho, es verdad, que es un propósito en la vida. Uno sería como un barco sin vela y sin motor, o sin timón. Estaría condenado al naufragio. Naturalmente que los propósitos de la horizontal de la vida son muy distintos a los propósitos de la vertical. Entonces, claro, el propósito, por ejemplo, de trabajar sobre uno mismo no está reunido con los propósitos de la vida tal como se procesa en la línea horizontal de la existencia. Aún más, los propósitos de la vertical no tienen ninguna significación en la línea horizontal de la existencia. Cuando uno tiene el propósito de trabajar sobre sí mismo, si otro conoce nuestro propósito, no le hallará sentido a la vida. Hay cosas, por ejemplo, en la vida práctica, están correctas, y sin embargo, dentro del terreno vertical de la existencia, no están tan correctas. Quien se propone trabajar sobre sí mismo, incuestionablemente tiene las leyes que ha sometido a otras leyes, pero no son leyes que le permiten, al contrario, son leyes que le benefician y que a la larga le permiten su liberación. Eliminar de nuestra naturaleza íntima los elementos psicológicos indeseables es urgente, porque solo así se consigue el verdadero despertar, que es el objetivo de todos nuestros trabajos esotéricos. Hasta aquí va, pues, la respuesta con respecto a los 3 pasos de que nos ha hablado nuestro hermano Villa. La forma como se disfrazan nuestros egos para hacerse más difícil su ubicación y por lo tanto su destrucción. Ciertamente, entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre el perfume de los templos se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. El delito busca innumerables justificaciones. El delito se escapa. Le gustan las evasivas, etcétera. Por ejemplo, gentes hay que dicen que aman la belleza. Inclusive hay hermanos que no te gustan, consideran sencillamente que aman
y se justifican de 50.000 maneras. Pero si ellos vieran lo que está sucediendo en los procesos subconscientes, si ellos se autoexploraran íntimamente, descubrirían la tremenda lujuria de su interior. Obviamente en instantes se enquichaban el piropo a la muchacha que pasaba. Yo he sumergido de infraconscientes infrahumanos. Copulaban con yoes inferiores sumergidos de la dama que pasaba. Esa es fornicación. Y esto que estoy diciendo sobre las damas también se puede aplicar a los caballeros. Mujeres hay, por ejemplo, que ven un joven, lo miran, les parece guapo, consideran que no han hecho nada mal, pero en su interior ha habido fornicación. Así pues que la fornicación se reviste de muchas formas. La fornicación se disfraza también con el ropaje de la belleza. La ira suele vestirse con la toga del juez. Los celos son multifacéticos. Existen celos religiosos. El sacerdote te ve con horror que sus ovejas se le vayan para otro corral, para otra secta. El gnóstico se enoja porque otro hermano de su inicial se pasó para otros animales. He ahí los celos. Iba a decir, el hombre celoso. Repito, el hombre celoso cuida mucho a su mujer. Considera que está rodeada de peligros. La encierra bajo 7 candados, etcétera, etcétera, etcétera. Mas en el fondo son puros celos. Así pues, el delito se disfraza de muchas maneras. En cierta ocasión el maestro Moria me decía, unirse con el íntimo es algo muy difícil. De 2 personas que intentan unirse con el íntimo, tan solo una lo consigue. Porque como dijo el poeta, entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Muchos son los que se justifican para no hacer obras de caridad. Muchos son las evasivas con respecto a tal o cual error. Por ejemplo, yo conocí a alguien que lleno de ira, después de un ataque de ira, exclamaba, no, yo no tengo ira, no fue ira lo que sentí, era que estaba demasiado nervioso, ofuscado, pero eso no fue ira. Hay otros que no tienen ningún inconveniente en decir, no, soy un cumplidor de mis deberes, veo por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sucede lo contrario. Por tal cual motivo truenan y lamparean, y le niegan el pan a los hijos o a la mujer. Conocimos el caso de un sujeto XX cuyo nombre no menciono. Él decía que quería llegar al Padre. Practicaba diversos ejercicios esotéricos, tremendamente místicos. Sin embargo, tomaba y relampagueaba en su casa. Era un ogro. Mas él presumía de virtuoso, de santo. Cualquier día de esos tantos, la pobre mujer perdió a su padre terrenal. Este dejó un legado para la misma. Una finca muy hermosa en
en determinado lugar de México. Después que el ogro se hubo enterado de esa herencia, ordenó a la mujer que le entregara en forma total todos sus bienes. La infeliz se ofreció a una cantidad de dinero, mas él protestó iracundo diciendo todo o nada. Y como la mujer temiese más tarde quedar abandonada por el ogro, resolvió no entregarle nada. Bien lo hizo, decimos nosotros. Airado el ogro, le exigió el divorcio. La pobre no quería en modo alguno tal divorcio, pues amaba a sus hijos y de ninguna manera deseaba que estos permanecieran sin padre. Mas el ogro, un mundo, no aceptó plazo y la infeliz se vio obligada a firmar carta de divorcio. Cuando visité al ogro, le hallé sumido en mística oración. Me hablaba de que quería llegar a su padre, de que quería autorrealizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Era vegetariano insoportable, un 100%. Se consideraba un sano, se lavaba las manos, se creía perfecto. No está de más concluir esta narración diciendo que hube de cortar esta amistad. Vi que resultaba inútil tratar de llevarle por la senda de rectitud. Es claro que para poder hollar la senda que va a conducir a uno a la transformación íntima del ser, se necesita antes que todo ser un buen amo de casa, cumplir uno con sus deberes, para con la esposa, para con los hijos, para con los suyos. Mas si uno no es un buen amo de casa, no puede por algunos dedicarse de verdad a un trabajo esotérico superlativo del ser. He conocido a muchos que deseaban hollar la senda y que creía que iban muy bien, pero su vida doméstica incuestionablemente resultaba monstruosa, desordenada. Es claro que esa clase de gente fracasa. El trabajo esotérico sobre uno mismo se requiere ser, como ya dije, primero que todo un buen dueño de casa. Segundo, ser uno una persona decente, culta, no un lunático, no un chifletas. Se necesita que haya en uno, que exista en uno un verdadero equilibrio social y económico. Solo así verdaderamente se está preparado para el trabajo sobre uno mismo. Pero el delito suele disfrazarse con muchos ropajes. Hay malos hijos en el mundo que están trabajando sobre sí mismos, queriendo llegar a la autorrealización del ser. Hay malas esposas que están trabajando sobre sí mismas y que quieren la liberación. Hay malos maridos que se creen perfectos, pero que son monstruosos y sin embargo están trabajando sobre sí mismos, se proponen llegar a la liberación y anhelan. Toda esa clase de gente es así, fracasa. De nada sirve que nos disfracemos. El fracaso es fracaso. Así pues que vale la pena reflexionar un poco en todas estas cuestiones.
si alguien es un buen dueño de casa, un buen hijo, un buen hermano, un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, si es una persona decente, si es una persona que no es lunática, que no es chifleta, está preparada pues para el trabajo interior sobre sí misma. Hasta aquí pues mi respuesta. Algo sobre los estados de conciencia y el comportamiento psicológico que debe tener la persona frente a cada uno de los eventos. Bueno, la mayor parte de gentes, cuando nos narran sobre la historia de su vida en forma gratuita, solo cuentan eventos, es decir, sucesos, y creen que su narración es plena, completa, lo cual es falso. Han olvidado tales personas los estados de conciencia correspondientes a los diversos sucesos de su propia existencia. No hay duda de que todo evento va acompañado de un estado de conciencia. Hay tantos estados de conciencia cuantos eventos hay. Eso es obvio. Muchas veces sucede pues que no nos hallamos en el estado de conciencia apropiado para tal o cual suceso. Y el resultado suele ser el fracaso. Podría decirse que existen acontecimientos que toda la vida hemos estado aguardando. Y el día que verdaderamente llegan a caer, entonces no sabemos apreciarlos por no hallarnos en el estado interior apropiado. El 13 de diciembre de este año 1974 celebramos aquí en México la clausura de los estudios 1974. La fiesta estuvo alegre, fue armonizada por un conjunto musical. Todos los hermanos dichosos. Sin embargo, pude apreciar a una dama que no se hallaba en el estado interior apropiado. Esta dama empezó quejándose de la música, que los sonidos estridentes, que se iba a volver loca con esos ruidos, que me pediría permiso para retirarse, etcétera, etcétera, etcétera. Luego alegó algunas razones de tipo espiritual. En forma enfática subrayó: pensaba que este festival iba a ser con una meditación muy profunda, pues me han dicho que usted da clases de meditación en tercera cámara. Mi respuesta, claro, fue la siguiente: hemos estado meditando durante todo el año, estimable hermano, y hoy solamente hemos sacado una mínima cantidad de tiempo para clausurar los estudios del presente año en nuestra institución. Indubitablemente, los hermanos todos hemos celebrado por tal motivo una fiesta. Creo que con este festival damos por terminados los estudios del presente año escolar. Nada parece no haber entendido. Cuando prosiguió con sus estados de nerviosismo por la música que resonaba alegre en la estancia, me limité a decirle dos palabras: paciencia y serenidad. Algo entendió la dama, pues al fin no pudimos evitar que se retirara. Como ven, pues ustedes,
estimables hermanos que escuchen esta cinta, Picalama no se hallaba en el estado interior apropiado. Entonces no supo realmente apreciar aquel evento maravilloso. Si analizamos un poco más a fondo esta cuestión de los estados interiores, vemos que son básicos, indispensables, cuando uno no quiere ser víctima de las circunstancias. Todas las gentes son víctimas de las calamidades de las circunstancias. Nadie sabe originar circunstancias nuevas. Pero si uno aprende a manejar sus estados interiores, no se convierte en víctima de las circunstancias. Si uno aprende a manejar sus estados íntimos interiores, puede originar nuevas circunstancias. Veamos esto. Supongamos que un insultador excelis nos quiere con la palabra. Si nosotros reaccionamos violentamente, iremos a parar a la cárcel o al cementerio, o por lo menos a una clínica. Cinco ejemplos concretos para hacer más inteligible esta grabación. Hace unos 20 años, cierto vecino se propuso insultarme. No le había yo jamás ocasionado tanto, pero afirmaba en forma enfática que los hijos míos, que a la sazón eran niños, arrojaban piedras de su casa. Si eso es así, no lo pude decir jamás. Si no es así, allá él y sus corajes. Lo cierto es que aquel hombre tronaba y relampagueaba, me desafiaba a la pelea. Entonces él vociferaba en la puerta de mi casa. Y yo hacía resonar en el interior de la misma alguna belleza deliciosa. Tal vez a Beethoven, tal vez a Mozart, o también alguna de esas músicas populares del mundo árabe. Cualquiera de esos tantos días, en la calle puede encontrarme. Y hasta quiso agredirme, pero yo permanecí impasible, cero, y continué mi camino. Después de todo, recibí órdenes superiores para salir de aquel lugar y establecerme en la ciudad capital de México. Incuestionablemente, si hubiese procedido violentamente, si no hubiese tenido yo el estado interior de conciencia apropiado, tal vez habría reaccionado violentamente. El resultado habría sido, claro está, un fracaso rotundo, no solamente para mí, sino para esta gran causa por la cual todos nosotros estamos luchando. No fui pues víctima de las circunstancias. Hoy en día el movimiento gnóstico mexicano marcha hacia la triunfo, hacia la gloria. El movimiento internacional es poderoso. Gracias a que yo no soy víctima de las circunstancias. Muchas veces un estado interior inapropiado puede hacer de una pulga un caballo. Un individuo que puede ir a parar a la cárcel por una reacción violenta. Si alguien nos ofende, por ejemplo, y reaccionamos con fuerza, podemos matar y iremos como homicidas
acá, desgraciando la totalidad de nuestra existencia. Pero cuando uno es dueño de sí mismo, cuando uno aprende a usar, dijéramos, el boleto apropiado para cada suceso, indubitablemente no es víctima de las circunstancias. Aún más, quien aprende a manejar voluntariamente sus estados interiores puede volcar las circunstancias, hacer de circunstancias desastrosas algo muy bueno. Pero aprender mejor, dijéramos, a sacar el mejor partido de las adversidades. No debemos olvidar que las peores adversidades nos ofrecen siempre las mejores oportunidades. Es decir, necesita tener uno el estado interior apropiado si es que quiere realizar semejantes maravillas. Es obvio. Continuando hacia adelante nosotros con estas disquisiciones, podremos darnos cuenta cabal que hay dificultades en la vida que son desastrosas, pero que mediante un estado interior apropiado podemos modificar completamente a nuestro favor. En cierta ocasión, alguien quería asesinar a una persona que había en casa. Vino a buscarle con el ánimo de darle de balazo. Yo sentí interiormente el peligro que tal persona corría. Y cuando preguntara el posible asesino por esta persona, me limité a preguntar. Una precisión. Y luego, ambos, el buscado y el buscador, se le daron pláticas. Obviamente yo fui el intermediario. Las palabras que dije, lo que aquel dijo, etcétera, fueron un motivo más que suficiente como para que aquel que venía con el ánimo de asesinar no asesinara y hasta se convirtiera en un gran amigo. Es ahí cómo se modifican circunstancias cuando uno aprende a usar el boleto apropiado. Hemos visto fieras, pues, transformadas cuando uno tiene el estado interior apropiado. Uno puede, mediante el estado de conciencia correcto, domar verdaderas fieras. El que es víctima de las circunstancias, incuestionablemente no sabe manejar sus estados interiores. Y eso es lamentable. Así pues que conviene poner mucha atención a los estados de conciencia. Es básico, es fundamental. Desgraciadamente, la gente le da más importancia al evento que al estado interior. Yo digo que la forma como reaccionemos ante el evento es más importante que el evento mismo. Si uno aprende a reaccionar sabiamente ante
tal o cual evento, se hace amo de todas las circunstancias. Y como dije, no solamente puede modificar circunstancias, sino que a su vez puede originar circunstancias nuevas. Y eso es muy importante. Desgraciadamente las gentes todas son víctimas de las circunstancias. Y esto, repito, se debe a que no saben manejar sus estados interiores. Reaccionan ante cada evento con estados interiores impropios, inapropiados. Maestro, esto tiene que ver con lo que decía Manuel Kant, que lo exterior es lo interior. Bueno, incuestionablemente lo exterior es una proyección de lo interior. Cuando uno interiormente cambia, lo exterior cambia también. Lo importante, pues, para el modo de entender es manejar los estados interiores, a fin de modificar los exteriores. Es interesante, pues, tener para cada evento, dijéramos, el boleto específico exacto. Así va uno con seguridad al punto. Usted dijo que el miedo era el peor enemigo de la humanidad. ¿Por qué? Pues claro, que el miedo es la raíz de muchos problemas. Claramente podemos decir lo siguiente: las naciones por miedo se arman y van a la guerra. Una nación teme que las otras naciones la invadan y se arma y va a la guerra. Nos hacemos homicidas por miedo. El asesino teme que otro le mate y procura salir primero dándole de balazo e hiriéndole, en fin, de muerte. No hay duda de que aquellos que no tienen temor no necesitan de revólveres ni de cuchillos. Por miedo el ladrón roba. Teme a la miseria, teme al hambre, a la desnudez, etcétera, etcétera. Por miedo la mujer se prostituye. Tiene temor a la vida, temor a la miseria, etcétera, etcétera. Por miedo se miente. Por miedo el codicioso codicia. Por miedo el avaro esconde dinero y al fin se convierte de hecho en un mendigo. ¿Qué es un avaro? ¿No es acaso un mendigo? ¿Cuál sería el karma para los avaros? Nacer en la miseria, en la nueva existencia, en sus futuras existencias. Por miedo los gobiernos han cometido las peores injusticias. Por miedo son muchas gentes justas llevadas a la cárcel. Por miedo el hombre explota al hombre. Premio a la miseria y se desea conseguir dinero a como de lugar.